tener una lectura bíblica, el texto que nos toca para esta mañana. Eterno Dios soberano, a ti te damos gracias en esta mañana. Gracias una vez más te damos, Señor, por tu misericordia y tu amor para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a ver a Cristo, Señor, y que podamos comprender, Señor, que Cristo es quien suple todas nuestras necesidades, Señor, y que debemos deleitarnos en Él y que debemos confiar plenamente en su providencia y en su misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a contemplar las verdades bíblicas de este pasaje y permite que cada hermano y amigo que esté entre nosotros, que pueda, Señor, ver a Cristo, conocer a Cristo y deleitarse en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Hoy nos toca la cuarta señal, que es la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000, la cuarta señal, Evangelio según San Juan, capítulo 6, desde el versículo 1 leemos. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que él realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde encontraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno reciba un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanto? Jesús dijo: haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que querían a quien quería. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver las señales que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que le iban a venir él y le iban a tomar y lo iban a llevar a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte solo. Aquí nosotros podemos ver, a la altura de este capítulo 6, nosotros podemos ver que Jesús está en el tercer año de ministerio de Jesús, y no solo en el tercer año, sino que esta es la cuarta señal de las señales que Juan incluye dentro de su libro. Y esta señal tiene algo particular y tiene algo interesante, y es que este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Es el único milagro que aparece en Marcos, en Mateo, en Lucas, y Juan también lo incluye, y ningún otro milagro del Señor fue realizado en el entorno de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios tampoco al mismo tiempo. Y esto nos da una señal de lo importante y de lo relevante que era este
milagro que fue esta señal que fue colocada por todos los evangelistas y que todos los evangelistas toman en cuenta esta señal. El lugar donde sucedió esta señal estaba alrededor de Betsaida y era dentro de lo que se conoce como la parte remota del lago, pero también la parte menos populosa o menos transitada o menos visitada del lago. Es allí donde ocurre esto. También a este lago se le conocía como el lago de Genezaret. Cuando Juan escribe su evangelio, este lago era conocido como Mar de Tiberia y se llamaba así por la ciudad de Tiberia, que estaba ubicado dentro de la costa occidental del lago y que fue una ciudad fundada por Herodes Antipa, y él la llamó así en honor al emperador Tiberio. ¿Por qué Jesús se dirige a este lugar con sus discípulos? ¿Qué razones tenía Jesús para dirigirse a este lugar desierto, a este lugar poco poblado, a este lugar desértico allí? ¿Qué razones tenía Jesús para ello? Y tenemos que decir algunas cosas en torno a eso. Primero, los 12 estaban de regreso de una misión. Jesús lo había mandado, Jesús lo había comisionado a ir a predicar el evangelio de dos en dos, y luego que ellos regresan de hacer ese trabajo, de hacer ese arduo trabajo, entonces ellos llegan exhaustos, ellos llegan cansados, ellos llegan agotados y querían no solo reunirse con Jesús, sino también que querían descansar. Mire como lo dice Marcos capítulo 6 versículo 30, dice allí: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y buscando un poco, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Pero muchos les vieron ir y le reconocieron y corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron incluso antes que ellos. Este es el panorama. Jesús se encuentra con los discípulos después de los discípulos ir, cuando Jesús lo envía de dos en dos, ellos ir de casa por casa, ellos van a predicar el evangelio, ellos van enseñando, ellos van haciendo todo cuanto Jesús le está diciendo, algo muy agotador como lo es el ministerio. El ministerio es muy agotador, y es muy agotador porque no importa lo que tú hagas, no importa cuánto tú hagas, no importa el porcentaje de las cosas que tú hagas, siempre habrá más cosas por hacer. Y Jesús estaba también ministrando intensamente mientras ellos estaban predicando, mientras Él lo envía a ellos de dos en dos. También Jesús está de manera intensa haciendo su trabajo. Y sumarle a eso la muerte de Juan, que ocurre ahí mismo también, y eso también provoca. Mire lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 1. Aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. ¿Cuáles instrucciones? Las instrucciones de enviarlo de dos en dos y decirle qué iban a hacer en las ciudades. Cuando él termina de esto y ellos se van, dice el texto, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, no fue que Jesús lo envió a ellos a predicar el evangelio, lo envió de dos en dos, le ordenó hacer cosas y luego Él se sentó a esperar que ellos llegaran. No, Jesús lo envía y Jesús también sigue enseñando, Jesús sigue predicando y Jesús sigue sanando enfermos. Mire como dice Mateo capítulo 14, ya en torno a lo que es la muerte de Juan el Bautista, y cuando vemos entonces lo que sucede allí, esto provoca que Jesús también quiera estar tranquilo, quiera descansar, quiera hablar con sus discípulos. Mire lo que dice allí, Mateo capítulo 14 versículo 6. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodias, la hija de Herodia, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se le diese.
mandó decapitar a Juan en la cárcel y su cabeza fue traída en un plato y fue dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. O sea, llegaron los discípulos de Juan, tomaron el cuerpo, lo enterraron y luego fueron y se lo contaron a Jesús. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y aparte. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde la ciudad. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. O sea, lo que quiero que ustedes noten en esta primera parte es que Jesús está totalmente agotado, Jesús está totalmente cansado, al igual que los discípulos que vienen de predicar el evangelio. Jesús está predicando el evangelio, ahí mismo reciben la noticia de Juan y están totalmente agotados y quieren irse a un lugar solo a descansar. Estaban cansados y, como ya dije, el ministerio provoca mucho cansancio. Ellos podían descansar y podían descansar porque el Señor estaba allí con ellos. El mejor descanso es el descanso que provee el Señor. Ese es el mejor descanso. Por eso nos dice el Antiguo Testamento que el Señor es nuestro refugio, es nuestro amparo y todo eso en torno a lo que es el Señor es nuestro descanso. Pero Juan también nos dice en su evangelio, y lo vamos a ver más adelante, que Jesús dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Jesús sale en la barca y cuando llega a su destino hay una multitud enorme esperándole. El versículo 2 dice: y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y quiero que notemos un punto interesante aquí. Y es que ellos no estaban buscando a Jesús. Esta gente no estaba buscando a Jesús porque esta gente tenía deseo de ver a Jesús, porque esta gente amaba a Jesús, porque esta gente había entendido con todo lo que ellos habían visto que Jesús es el Mesías. Y como ellos entendieron que Jesús es el Mesías, lo andan buscando porque quieren estar cerca de él. No era por eso. Nada que ver. Estas personas estaban emocionados y estas personas salieron a ver a un milagrero, salieron a ver a uno que hace milagros para deleitarse en torno a eso, y tenían un enfoque incorrecto de Jesús. Ellos no estaban viendo el propósito de las señales, ellos no estaban viendo el propósito de las cosas que Jesús hacía. Para ellos las señales eran un fin en sí misma. No estaban creyendo de manera genuina al ministerio de Jesús, no estaban creyendo de manera genuina a Jesús. Eran personas que estaban buscando a Jesús por lo que Jesús le daba y por la sensación de ver las cosas que Jesús hacía. Simplemente por eso. Y a mí esto me genera muchas interrogantes, porque así hay mucha gente hoy. Hay mucha gente hoy que busca a Jesús por lo que entiende que puede recibir o que Jesús le puede dar. No porque Jesús es el Mesías, no porque Jesús es el Cristo, no porque Jesús es el Señor, no porque Jesús es nuestro Dios, no porque Jesús es el Salvador. No, lo buscan porque están enfermos y quieren que Jesús le dé sanidad. Lo buscan porque están mal económicamente y quieren que Jesús le ayude a triunfar en los negocios. Lo buscan porque quieren multiplicar sus riquezas y ven a Jesús como alguien que puede hacer esto por ellos. Lo buscan para hacer una especie de trueque con Jesús. Yo te doy esto y tú me das aquello. Es evidente que no saben quién es Jesús. Es evidente que una persona que piense así de Jesús no sabe quién es Jesús. Jesús vino a tratar con el problema principal del hombre. Como el hombre es un pecador, como el hombre está perdido, el hombre necesitaba un Salvador, un Cordero que le quite su pecado y que lo justifique ante el Padre. Y eso es lo que es Cristo. Tal y como Juan nos lo dijo, eso es lo que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El error
de estas personas de nuestro texto es que estaban centrados, estaban buscando beneficios para sus vidas físicas y no estaban buscando beneficios para su vida espiritual. Cristo le ofrece vida eterna y ellos quieren un milagro. Cristo le ofrece perdón y salvación y ellos quieren ser saciados con pan. Versículo 3. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Fíjense en algo interesante aquí. Que a pesar de la multitud que le seguía, a pesar de todo lo que había allí, los discípulos están cansados, Jesús está cansado, Jesús quiere tener tiempo con los discípulos quieren también tener tiempo con Él. Y este detalle aquí de la Pascua es importante porque nos dice que después del capítulo 5, que ya nosotros lo vimos la semana pasada, lo concluimos, que después del capítulo 5 hasta llegar aquí pasaron varios meses. Y que esta enorme multitud que está siguiendo a Jesús está compuesta por personas que estaban en los alrededores de donde Jesús estaba, pero también eran personas peregrinos que estaban subiendo a Jerusalén y se encuentran allí en ese punto con Jesús. Y es posible que esos peregrinos encontraran a otros y ver la multitud caminando, buscando a Jesús, y que ellos preguntaran: ¿qué está pasando? Estamos buscando a Jesús porque Jesús va para tal o cual lugar. Y allí se reúnen en aquel lago, en aquella parte del lago poco habitada, poco poblada, poco transitada. La fiesta de la Pascua era la conmemoración de la liberación de la nación cuando estaba bajo el dominio egipcio. Y algo que todavía para mí es más difícil de explicar es que los discípulos que andaban con Jesús habían visto todas las cosas que Jesús había hecho, pero tenían una fe limitada. Habían visto todo lo que Jesús había hecho anterior, tenían ya 3 años de ministerio Jesús, habían visto bastante las señales y las cosas que Jesús había hecho, pero ellos tenían una fe limitada. La falta de fe de estos hombres era evidente. Después de Jesús pasó un tiempecito con ellos, y en ese tiempecito que pasó Jesús con ellos, coinciden algunos estudiosos bíblicos que lo que pudo haber pasado allí en ese poco de tiempo que pasó Jesús antes de atender la multitud fue que Jesús le dio de manera soberana, Jesús le impartió descanso a estos discípulos, y estos discípulos pudieron descansar, porque el descanso más agotador no es el descanso físico, el descanso más agotador es el descanso espiritual. Versículo 5 de nuestro texto: cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Y uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pescaditos. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Los evangelios sinópticos nos enseñan qué hizo Jesús, cuál fue la reacción de Jesús cuando Jesús ve la multitud. Mire, las 3 reacciones le voy a mostrar de Mateo, Lucas y Marcos. Mateo capítulo 14 versículo 15: cuando Jesús salió y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. ¿Qué fue lo que dice Mateo? Que Jesús tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos entre ellos. Lucas capítulo 9 versículo 11. Pero al saberlo las multitudes le siguieron, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidades de ser sanos. ¿Qué nos añade Lucas? Lucas nos añade que él les hablaba del reino de Dios. Y Marcos capítulo 6 versículo 34, cuando Jesús salió
vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas. Marcos nos dice que la gente estaba como oveja que no tenía pastor y que entonces Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús sabía los motivos superficiales de la multitud y aún así Jesús satisfizo sus necesidades. Eso es importante. Jesús duró mucho tiempo con ellos. Y duró mucho tiempo con ellos porque Jesús se mantuvo cubriendo todas las necesidades, sanando, enseñando. Y en medio de toda esa labor, Jesús duró mucho tiempo con ellos, a tal punto que llegó un momento en que la multitud estaba hambrienta. Y era una multitud enorme. Porque en el texto de Juan nos dicen que eran 5,000 hombres. Pero Lucas nos dice que eso era sin contar a las mujeres y a los niños. Y si era sin contar a las mujeres y a los niños, los estudiosos bíblicos coinciden en que había una multitud de alrededor de unas 20,000 personas contando a las mujeres y a los niños. Y eso es por razones obvias, porque donde hay 5,000 hombres, tienen que haber por obligación más de 10,000 niños y mujeres. Primas, mamá, esposa, y siempre hay más de un niño. Y más en aquel tiempo que las familias eran más numerosas que ahora. Entonces, es posible que habían entre 15,000 a 20,000 personas. Era mucha gente. Jesús tuvo que durar mucho tiempo asistiendo a la multitud. Y cuando Jesús ve a la multitud, no dice: Dios, pero qué cosa. Ahora esta gente vino a estorbar lo que nosotros íbamos a hacer, que era a descansar. Pero imagínense el corazón de esos discípulos, cómo estaban esos discípulos. Pero hasta aquí también vino gente. Pero uno decide descansar, uno decide tomar un descanso y no puede. Pero esto es increíble. Los discípulos tenían una idea y Dios tenía otra. Los discípulos tenían programado un descanso. Jesús estaba convencido de lo que iba a hacer y Jesús tenía programado para ese momento una tarde, un día de misericordia, un día donde Él iba a mostrar su deidad a través de lo que iba a hacer. Jesús, a pesar de que esta persona no lo andaban buscando de manera correcta, no era una intención correcta lo que había en el corazón de esta gente, Jesús le hizo bien. Y aún Jesús, sabiendo lo que estaba mal enfocado, le hizo bien. A pesar de ello estar mal enfocado, Jesús tuvo compasión de ello, a pesar de Jesús conocer lo que había en el corazón de esta gente. Y eso nos debe llamar a nosotros a reflexión. Eso debe llamarnos a nosotros a analizar y a pensar que así también nosotros estamos llamados a hacer el bien a aquellos que se acercan a nosotros, aun cuando nosotros sabemos que esas personas no quieren nada con nosotros, no quieren saber de nosotros, que lo que quieren es buscar un beneficio personal. No importa, debemos tener compasión de ellos. En cuanto dependa de nosotros, debemos hacer el bien a todos. Pablo dice: en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, hagamos el bien a todos. Nosotros estamos llamados a esto, a hacer el bien, a hacer esto que hizo Jesús, a emular lo que hizo Jesús y hacerle el bien a todo cuanto nosotros podamos. Estamos llamados a servir sin nosotros tomar en cuenta quién es esa persona que le vamos a servir. Estamos llamados a servir sin importar a quién sea que le vamos a servir. Y nuestro modelo para esto es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador, Jesucristo. Hay mucha gente cerca de nosotros con necesidades y nosotros podemos ayudar. El problema es que cuando nosotros hablamos de ayudar
y hablamos de necesidades, inmediatamente a nosotros nos llega a la mente la necesidad económica, pero hay otras necesidades que no son económicas y que son más prioritarias que las económicas, y que hay mucha gente alrededor de nosotros que están muriendo, hay mucha gente alrededor de nosotros languideciendo, hay mucha gente alrededor de nosotros que está muriendo de hambre, que está muriendo con la necesidad de poder comer la palabra de Dios, y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Nosotros debemos darle al hambriento lo que nosotros tenemos, y al que está hambriento espiritualmente darle el alimento que le va a dar vida, que es la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo en torno a eso? ¿Quiénes están alrededor tuyo? Tú puedes identificar dentro de tu radio de acción las personas que tú entiendes que están necesitadas de Dios. Tú puedes identificar a las personas que están alrededor tuyo, que tú puedes identificarlo y decir, mira, esa persona está hambriento y esa persona necesita a Dios. Tú lo puedes identificar, tú puedes darte cuenta quién está alrededor tuyo que necesita un encuentro con Dios, que necesita ser saciado por la palabra de Dios, y qué plan nosotros estamos haciendo para nosotros poder traer a esa persona al evangelio, para nosotros poder presentarle a Cristo, para nosotros poder presentarle el evangelio, para que esa persona pueda ser saciada con el pan de vida que es Jesucristo, con la palabra de Dios que es la única que puede darle vida eterna al ser humano. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Lo que estamos haciendo como iglesia es simple y se llama ven y ve. Ven y ve. ¿Y quiénes están cumpliendo con ven y ve? ¿Quiénes están cumpliendo con tomar a las personas que están dentro de su círculo, dentro de su radio de acción, a sus familiares que no conocen a Cristo, a sus vecinos que no conocen a Cristo, a sus conocidos que no conocen a Cristo, y le están diciendo, mira, el domingo yo te invito a que vayamos a la iglesia? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes tienen compasión de esas personas y lo invitan a la iglesia para que puedan conocer a Cristo, para que puedan ser saciados por la palabra de Dios? Ven y ve. Felipe le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? O sea, Felipe está diciendo, son demasiados. ¿Y de dónde nosotros vamos a comprar pan? El maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tuvo compasión de aquellos, y específicamente esos que lo estaban buscando, que tenían una motivación incorrecta. Y usted pudiera decir, bueno, Jesús preguntó eso porque Jesús quería saber lo que Felipe estaba pensando. Y como él quería saber lo que Felipe estaba pensando, él le preguntó a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Felipe, esto porque él quería saber qué había en el corazón de Felipe y qué Felipe estaba pensando, pero no es así. El Señor ya sabía lo que Felipe iba a decir. El Señor ya sabía lo que Felipe iba a contestar. El Señor conocía los pensamientos de Felipe. Mire lo que dice Juan capítulo 2 versículo 25. Y porque no tenía necesidad de que nadie le dijese nada del hombre, porque él conoce al hombre. No tenía necesidad Jesús de que Felipe le dijera, porque él conocía lo que Felipe iba a decir. Jesús estaba esperando de Felipe ¿qué? Jesús estaba esperando que Felipe, cuando él le diga a Felipe, saliera corriendo a ver si había un supermercado abierto en la cercanía. ¿Eso era lo que Jesús estaba esperando? ¿O Jesús estaba esperando que Felipe le ayudara a idear un plan para poder trabajar con esas personas que estaban ahí y darle alimento? ¿Era eso? No, no era eso. El plan ya Jesús lo tenía. Oiga bien, el plan ya Jesús lo tenía elaborado. Ya él sabía lo que iba a hacer. Mire, como dice el texto, nuestro texto de Juan, capítulo 6, versículo 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero decía esto para probarlo, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Fíjese el comentario de Juan
Juan dice que Jesús dice eso para probarlo. Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y dice el comentario de Juan, que Jesús dice eso para probarlo, porque ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús quería fortalecer la fe de sus discípulos en medio de esta prueba que ellos ahora iban a enfrentar justo en el momento en que ellos debían estar descansando. Algunas veces nosotros no encontramos respuestas. Y es posible que en esos momentos donde nosotros no encontramos respuesta, nosotros pensemos que el Señor está lejos de nosotros. Pensamos muchas veces que las pruebas son muy duras. Y tú puedes preguntarte ¿por qué el Señor permite esto en mi vida? ¿Por qué no me quita el Señor esta prueba? ¿Por qué tengo yo que pasar este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple. El Señor te está llevando a crecer y a madurar por medio de las pruebas. No fue que el Señor se olvidó de ti. No fue que el Señor se apartó de ti. Es que el Señor te ama tanto que te lleva al crecimiento por medio de las pruebas. Las pruebas son muestras del amor de Dios, no de su abandono. Repito, las pruebas son muestras del amor de Dios, no de su abandono. Te ama tanto que permite las pruebas en ti para que tú puedas crecer y madurar. Y hay pruebas muy dolorosas, es cierto. Hay situaciones muy difíciles, es cierto. Pero el propósito es tu crecimiento espiritual. Y tú no vas a crecer si no hay pruebas. Tú no vas a crecer si no hay situaciones difíciles. Tú no vas a crecer si no te enfrentas a las situaciones adversas y difíciles de la vida. ¿Quieres ir lejos? ¿Quieres llegar lejos? Las pruebas van primero. Y después que lleguen las pruebas, entonces se te va a mostrar el camino. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. ¿Qué hace la prueba? Produce paciencia. ¿Y qué es lo que tenemos que decir en torno a esto? Bueno, tenemos que decir que la reacción humana ante la prueba no es el gozo. La reacción humana ante la prueba, lo normal es la tristeza. No es que nosotros en medio de las pruebas, en medio de las crisis, en medio del dolor, en medio de las situaciones que nos abruman, en medio de las situaciones que nos roban la paz, en medio de las situaciones que nos hacen llorar y que nos hacen tambalear, en medio de esas situaciones, lo normal no es que yo me goce, lo normal es que yo me sienta entristecido. Y está diciendo Santiago que en medio de esas situaciones nosotros lo que debemos sentir es gozo y sentirnos privilegiados por sufrir por Cristo. Por eso el compromiso del creyente es afrontar las pruebas con gozo. Y es difícil esto. Esto no es una cosa que yo no le estoy diciendo que eso es sumamente fácil. No, no es fácil, es difícil. Hay que afrontar las pruebas con gozo. Y tenemos que ver que la palabra prueba que usa Santiago aquí se usa para describir tipo de problemas como tribulaciones, y el tipo de tribulaciones que irrumpen una condición normal de paz, comunidad, gozo y fidelidad. Y todo esto, cuando una persona entiende que tiene cierto grado de felicidad en su vida, lo irrumpe una prueba, volteando absolutamente todo lo que esta persona entendía que era su paz y que era su felicidad. Dios permite la prueba en nosotros para probar y aumentar la fortaleza y la calidad de la fe individual de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decir que cada prueba es como una especie de examen que sirve para el fortalecimiento del creyente. Fíjense que no dije que cada prueba es para que el Señor se dé cuenta que nosotros somos. No, el Señor no tiene que darse cuenta de lo que tú eres. El Señor sabe lo que tú eres. Y el Señor sabía lo que tú ibas a hacer aún antes de crearte.
Tenemos que resistir y perseverar ante las tormentas del mundo, ante las tormentas de la vida, ante los embates del dolor, de las situaciones difíciles en las que nosotros nos encontramos. Resistir, que al final esa prueba, al final ese momento doloroso, al final ese momento de crisis nos dejará fortalecidos, porque el Señor no nos dejará postrados ante las adversidades, porque ya Él nos dijo que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y como consecuencia, terminaremos aferrándonos más al Señor. Porque lo que persigue es la madurez espiritual del creyente con estas pruebas. Las pruebas te capacitan para tener una mayor comunión con el Señor y para tener una mayor confianza en Cristo. Entonces, ¿son necesarias las pruebas? Son necesarias las pruebas. Versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. O sea, Jesús dice, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar para que esta gente coma? 200 denarios, dice Felipe, no bastan para que cada uno de ellos. Fíjense, a mí me gusta mucho como Juan lo dice, porque en los otros 3 evangelios omiten esto, pero Juan dice para que cada uno de ellos reciba un poco. O sea, no es para que cada uno de los que están ahí coma y se sacie, no. 200 denarios no dan para que cada uno de los que están ahí reciba un poco, se coma un chin. Hermano, para Felipe no tiene sentido explicar dónde podían encontrar pan para tanta gente. ¿Saben que he escuchado la canción? No hay cama para tanta gente, no hay pan para tanta gente. Allí no habían estos mega supermercados que hay hoy, no lo tenían ellos. No había forma alguna de poder encontrar tanto alimento para tantas personas. Usted dice, hoy, bueno, 20,000 personas, eso no es mucho. Bueno, mírenlo en ese contexto donde no había espacio para reunir en un lugar cerrado tantas personas. Eso era una gran multitud. Y cuando Felipe está diciendo que 200 denarios no darían, un denario equivalía al pago de un día de trabajo de un trabajador común. Era el pago de un día de trabajo. Y 200 denarios serían 8 meses de trabajo de ese trabajador. Y está diciendo Felipe que 8 meses de trabajo de un trabajador común eran insuficientes para darle algo a esa gente que estaban ahí y que esa gente pudieran comer un poquito. No saciarse, repito. La respuesta de Felipe nos presenta lo imposible del caso. Y es verdad que era imposible. Claro que era imposible. Era imposible. Lo que Jesús le estaba pidiendo a ellos, o lo que Jesús pretendía que Felipe pensara y que pensaran los demás apóstoles, era algo imposible. Pero aquí había algo que no tomó en cuenta Felipe, ni mucho menos tomó en cuenta los demás apóstoles, y es que ellos estaban con aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Ellos habían visto a Jesús realizar un sinnúmero de milagros. ¿Recuerdan el primer milagro que hizo Jesús? ¿Recuerdan la primera señal? Ellos vieron a Jesús cuando Jesús cambió los elementos del agua y convirtió el agua en vino. Ellos vieron a Jesús en el capítulo 5, que fue lo último que vimos. En el capítulo 5, ellos vieron a Jesús cuando Jesús levantó al paralítico. Un paralítico que tenía 38 años y Jesús lo levantó de allí. En vez de ellos pensar en lo que Jesús podía hacer, ellos empezaron a ver las dificultades, empezaron a ver la situación y empezaron a ver la imposibilidad de aquello.
Y eso nos pasa a nosotros cuando nosotros empezamos a ver las cosas de manera natural, cuando nosotros dejamos de ver las cosas por la fe, cuando nosotros dejamos de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y empezamos a ver las cosas desde el punto de vista humano. Es verdad que era imposible, pero era imposible para los hombres, no para Dios. Y eso nos pasa a nosotros cuando tenemos situaciones, nosotros que muchas veces olvidamos que quien nos provee a nosotros es el Señor, quien nos provee y quien nos sustenta es el Señor, y que nos provee y nos sustenta a través de trabajos y a través de cosas que nosotros tenemos, pero nuestro sustento viene del Señor y Él es nuestro proveedor. Darle de comer a 15,000, 20,000 personas en aquel lugar a esa hora era algo casi imposible. Era un desierto. Y eso debe hacernos pensar a nosotros. Cuando nosotros estamos ante necesidades, que muchas veces nosotros olvidamos que nuestro Señor es todopoderoso y nos centramos muchas veces en el tamaño del problema en el que nosotros estamos enfrentando y no recordamos que el poder poderoso de nuestro Señor, que nuestro Señor puede cambiar las cosas, que no importa lo que tú estés pasando, tu Señor es más grande que tus problemas y que nosotros tenemos que confiar. Hermano, nosotros tenemos que confiar. Y tenemos que confiar porque nuestro Señor es todopoderoso. Tenemos que confiar porque nuestro Señor es todopoderoso. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos, pero ¿qué es esto para tanto? O sea, mira, lo que nosotros tenemos... Marco, en este mismo relato, en el de Marco dice que Jesús le dice, miren a ver lo que ustedes tienen. Pero Juan nos dice que es este discípulo que viene donde el Señor, Andrés, el hermano de Simón, y le dice: mira, yo aquí tengo un muchacho que tiene 5 panecitos y 2 peces. O sea, lo que le está diciendo Andrés, lo único que nosotros tenemos es insignificante. Y yo tengo un muchacho aquí que tiene el almuerzo del día. Cuando, no sé, los que están aquí, que cuando mandan a los hijos a la escuela, que le preparan su lonchera, ¿verdad, Wilfredo? Y le preparan su lonchera, le preparan su sándwich, le preparan su jugo y se lo entran ahí para que el muchacho meriende. Bueno, lo que tiene este muchacho es algo parecido, porque hay gente que creen que era 2 panes, 5 panes y 2 peces, pero eran 2 cosas. No es eso. Eran 5 panecillos. Y estos 5 panecillos, yo no sé si ustedes han visto los panecitos de buffet. Los panecitos de buffet chiquitos eran panecitos porque eran para un niño. Era la comida de un niño. Eran 5 panecitos y 2 pececitos, 2 cositas así. 2 sardinitas. No era una cosa del otro mundo. Imagínense eso. Eso era lo único que había. Y lo había porque lo había llevado un niño. Esa era la comida de un niño. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. ¿Pero qué es esto para tanto? Hermano, nadie respondió de la forma correcta. Y la forma correcta era creer en que Jesús iba a hacer algo. En que Jesús iba a hacer como quisiera, en que Jesús, luego de ver todas las cosas que Jesús había hecho, lo de menos era que Jesús alimentara a estas personas. Él no cambió los elementos del vino. No pasaron la prueba de su fe. Jesús tiene poder para proveer. Eso era para que la iglesia diga amén. Lo voy a repetir otra vez, le voy a dar el chance. Jesús tiene poder para proveer. Pero en ese momento los discípulos lo olvidaron. Porque muchas veces las crisis nos hacen olvidar. Y muchas veces las crisis nos hacen olvidar el poderío de nuestro Señor.
Los momentos difíciles nos hacen tambalear y en vez de nosotros correr al Señor, esos momentos difíciles lo que nos hacen es, como le pasó a Elías, tirarnos debajo de un árbol y decirle: Señor, mátame porque yo no soy mejor que mi padre. Los momentos duros, difíciles y de dolor nos hacen muchas veces tambalear. Sabemos que el Señor nos ama, sabemos que el Señor nos cuida, sabemos que el Señor nos protege, sabemos que el Señor está ahí, pero cuando llegan esos momentos difíciles nosotros nos olvidamos de ellos y caemos de rodillas ante los problemas. Y se nos olvida que nosotros hemos estado en situaciones peores y que el Señor nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. Si nosotros empezamos a ver nuestra vida desde ahora hacia atrás, nosotros vamos a llegar a la conclusión: hemos estado en momentos peores y el Señor no nos ha abandonado. Hemos visto la providencia del Señor, hemos visto la misericordia del Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros. Cristo ha sido nuestro socorro. Pero el temor nos paraliza. Cuando pasamos las pruebas, luego nos damos cuenta que la situación no era tan difícil como nosotros la veíamos. Hay gente que cuando tiene exámenes, yo tengo un examen el miércoles y pasan todos esos días pensando, meditando, nervioso. Y luego que el examen pasa se dan cuenta que tampoco era tan difícil como ellos pensaban. Muchas veces tenemos problemas, muchas veces tenemos situaciones y es porque no queremos enfrentarlo por temor. Y cuando nosotros lo enfrentamos, entonces nos damos cuenta que el problema no era tan difícil. Que el Señor siempre estuvo ahí en control, pero el Señor estaba esperando que yo respondiera de manera correcta ante el problema y ante la situación difícil. Pero qué bueno que Jesús provee la solución del problema. Tenemos un Señor compasivo que provee para nuestras necesidades. Hermanos, tenemos un Señor compasivo que provee para nuestras necesidades. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como 5,000 hombres. Interesante. Los discípulos lo único que pudieron hacer fue cálculos. Esto no nos da, esto no nos da, esto no nos da, porque estaban contando con sus propias posibilidades. Se habían olvidado de que Jesús estaba con ellos y que cuando Jesús ha estado con ellos en medio de adversidades, ha sobrepasado las expectativas de ellos mismos. Y que el cálculo humano quedaba pequeño ante el cálculo divino. Ellos siguieron buscando y en ese buscar encontraron entonces a ese niño con 5 panecitos y que tenía 2 pececitos. Era lo único que su posibilidad humana le ayudó a encontrar. Se enfocaron en la necesidad y olvidaron a Jesús, que era capaz de todo. Pero a pesar de eso, cuando Jesús le dice: ok, divídanlo en grupos, que yo voy a empezar a dividirlo, a repartir lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Fue que nos mandaron un furgón. No, 5 panecitos y 2 pececitos. Y ellos obedientemente empezaron a juntar a la multitud, empezaron a mandar a recostar a la multitud para empezar a servir la comida. Yo no sé si usted lo ve bien, pero los discípulos mostraron obediencia. Depositaron en las manos de Jesús lo único que ellos tenían. ¿Y qué era lo único que ellos tenían? 5 panecitos, 5 bizcochitos, 5 panecitos y 2 pececillos. Y eso debe enseñarnos a nosotros a que nosotros debemos depositar todo lo que nosotros tenemos en la mano del Señor y esperar la respuesta divina que va a hacer sobreabundar lo poco que nosotros tenemos. Esperar el milagro del Señor, esperar que Jesús haga grandes cosas con nuestras pequeñeces. Jesús va a hacer grandes cosas con nuestras pequeñeces. Jesús le ordenó que se recostaran, que mandaran a recostar. Ellos mandan a recostar sin ellos saber lo que estaba Jesús a punto de hacer. Pero fueron obedientes a la palabra de Jesús. Tenemos 2 pececitos y 5 panecillos. Y vamos a repartir eso a la multitud, así que acomoden la multitud. Eso no es lógico.
¿Verdad que eso no es lógico? Eso no es lógico. Pero no era la lógica lo que primaba, sino la fe. Y era Jesús el que estaba hablando. Versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto querían. Yo estoy seguro y estoy convencido que hubiese sido más fácil que Jesús convirtiera una de las montañas que tenía cerca por ahí en una montaña de queso mozzarella. Usted me dirá, pastor, pero está como imaginando mucho, está viendo mucha ciencia ficción. No, el primer milagro que vimos, Él cambió los elementos y el agua, ¿qué hizo con el agua? La convirtió en vino, cambió los elementos allí. Él tiene el poder para hacer eso. Hubiese sido más fácil, miren, una montaña de queso mozzarella y coger 2 o 3 árboles y convertirlo en pan gigantesco. Hubiese sido posible. Más fácil. Todos hubiesen corrido allí a eso. Se hubiesen saciado, hubiesen comido todo cuanto quisieran. Pero no fue eso lo que Jesús hizo. Jesús oró y repartió a través de sus discípulos. Y nosotros podemos ver aquí nuevamente a Dios obrando. Y para Dios obrar en esta ocasión se valió de humanos débiles y frágiles. Jesús no necesitaba de los discípulos en ese momento para hacer lo que iba a hacer. Sin embargo, se valió de ellos, lo utilizó a ellos para Él llevar a cabo este milagro, para Él llevar a cabo esta señal. El Señor repartió usando estas criaturas débiles para la gloria de su nombre. Y de hecho no nos necesita a nosotros tampoco. Y nos usa para su gloria. Usó a Moisés sin necesitarlo para librar a su pueblo. Moisés no tenía las condiciones necesarias. De hecho, el mismo Moisés se descalificó. Yo soy un hombre tartamudo. ¿Y cómo yo voy a hablar? ¿Y cómo? Ok, ve que tu hermano te va a servir por profeta. Usó a Gedeón, el hijo menor de la familia menos importante de Manasés, para liberar al pueblo de Israel de los medianitas. Pero usó también un pastor desconocido detrás de unas ovejas. Imagínense, detrás de las ovejas allí, un hombre que no era conocido, que no era un hombre de guerra, no era absolutamente nada. Y es utilizado por Dios para Dios matar a Goliat y así darle la victoria al pueblo de Israel. No era Goliat, no era David, era el Señor. No era Moisés, era el Señor. No era Gedeón, era el Señor detrás de Gedeón. No somos nosotros, es el Señor detrás de nosotros. Mire lo que dice Corintios capítulo 1, versículo 27. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se trata de nosotros, no se trata de lo que tú puedas hacer, no se trata de lo que tú puedas considerar, no se trata de lo que tú puedas añadir, se trata de lo que Dios hizo y de lo que Dios quiere hacer a través de ti. No eres tú, es el Señor. El poder de Cristo en acción lo vemos aquí, supliendo las necesidades. Y con una extraordinaria sencillez el Señor realiza el milagro de multiplicación de panes y peces. Común en el Señor, y aquí nosotros podemos ver, y voy a ir aplicando podemos ver aquí un ejemplo y una comparación con lo que fue el maná en el desierto y cómo Dios en el desierto, a través de Moisés, Dios le dio al pueblo de Israel el maná. Sin embargo, aquí nosotros vemos a Dios también dándole pan al hombre, pero la diferencia aquí es que el pan que está dando Jesús es el pan
que tiene mayor calidad y es el mejor pan, inclusive mejor que el pan que Dios le dio en el desierto a través de Moisés, porque Jesús está haciendo aquí una ilustración del evangelio, porque el evangelio es el pan de vida. Por eso él dice luego, va a decir más adelante, que lo veremos dentro de unos cuantos domingos, donde él dice: yo soy el pan de vida. Moisés a ustedes le dio el pan en el desierto, pero ese desierto no era un pan vivo. Yo soy el pan de vida, porque a través de mí el hombre puede alcanzar vida eterna. En esta señal vemos un ejemplo de la plenitud del Señor y de su gracia inagotable. Y por eso nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 16, que de su plenitud tomamos todo. El mejor modo de nosotros aumentar los recursos que nosotros tenemos es ponerlo en las manos de nuestro Señor, única y exclusivamente. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de lo que habían comido. Todos saciaron, todos se comieron y había que guardar lo que quedaba. Dice el versículo 14: entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha venido al mundo. Y Jesús entendió que le iban a tomar a la fuerza y que le iban a hacer rey, y se retiró de ellos nuevamente al monte solo. Había una excitación de la multitud. La multitud estaba excitada en medio de esa excitación. Rápidamente ellos empezaron a pensar en Jesús, en lo que Jesús significaba y cómo Jesús podía darle de comer a toda la nación y cómo Jesús podía librarlo del yugo romano y podían ellos entonces establecer el reino de Dios en Israel. Pero Jesús no vino para eso. Jesús no vino para librarlo del imperio romano. Ellos no necesitaban a alguien que lo salvara del imperio romano. Ellos necesitaban a alguien que lo librara, que lo salvara de sus pecados. Jesús vino para salvarlo de la ira de Dios por causa de sus pecados, pero ellos no entendieron el mensaje de la señal. La providencia del Señor no la pudieron entender. Ellos querían un libertador terrenal que lo librara de las enfermedades físicas, del hambre física y que lo librara del yugo romano. Jesús vino a darle no lo que ellos querían, sino lo que ellos necesitaban. Jesús vino a dar perdón de pecado y Cristo vino a darle vida espiritual. Y voy a cerrar con esto. Hemos visto nosotros al Señor en acción. Lo hemos visto hacer un milagro extraordinario valiéndose de criaturas simples y pecadoras. Jesús utilizó recursos inútiles para Él glorificarse. Nuestros recursos inútiles, lo que son inútiles en nuestras manos es insignificante, pero en las manos del Señor son inagotables. Nosotros debemos llevar al Señor todas nuestras necesidades, no importa lo difícil que nos parezca la situación. Cristo es el Señor todopoderoso y nosotros debemos confiar ciegamente en su providencia, en su amor, en su gracia. ¿Qué tú necesitas? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Qué te angustia? La providencia del Señor es inagotable. Acude a Él.